Como ya les adelantaba, estamos con Alfredo Sfer, candidato del Frente Amplio por la región del Maule, candidato a senador, bueno, quien se sumó a último momento. Fue una sorpresa para muchos, Alfredo. ¿Por qué en la región del Maule? Mira, yo creo que el Maule hoy día tiene grandes desafíos, como son, por ejemplo, el cambio climático, el tema del tema hídrico, del agua, la falta de agua prácticamente en todos los sectores, el tema de la contaminación de las ciudades, el tema del secano costero, cómo lidiamos con toda esta economía, con toda esta agricultura, en un momento en que la tasa de crecimiento baja en un menos 5% para la región. Y creo que yo puedo hacer un aporte fundamental junto a la ciudadanía, junto a todos los actores sociales, para poder resolver esta temática del Maule, una temática de largo alcance. Mencionó el tema del agua, que es un tema importante que se discute aquí en la región y también relacionado con la reforma del Código de Aguas. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Está más cerca de los agricultores? Porque hay muchas asociaciones agrícolas que están en contra de esta reforma, de lo que el gobierno quiere proponer como la prioridad del consumo humano. ¿Cuál es su postura? Sí, yo creo que primero hay que explicar, digamos, mi visión sobre el tema del agua. El tema del agua no es solo un tema del consumo doméstico, que es una de las prioridades más grandes. No es solo un tema de la agricultura familiar, también es un tema de la agricultura industrial en esta zona. Y por lo tanto, el tema es si hacemos más infraestructura para el agua o conservamos el agua. Y si vamos a conservar el agua, ¿cuánto podemos conservar? Y hay estudios de la Universidad de Talca que dicen que podemos conservar hasta un 70%. Y está el tema macro, que es el manejo de las cuencas. Yo creo que eso debe ir mano a mano con un debate sobre los códigos de agua. Yo creo que en muchos países del mundo hemos llegado a un punto en el cual el agua no es solo un bien privado, es un bien social en que el gobierno, la autoridad, junto a todos los que están interesados, digamos, en el tema, deben establecer prioridades no solo en el consumo del agua, sino también en los derechos del agua. Y creo que ese debate se está dando a nivel nacional y todos, naturalmente, los que tienen el consumo del agua agrícola, los que tienen el consumo del agua industrial, deben también ser parte de este diálogo para reservar esos derechos para que realmente todas las actividades económicas tengan un fruto de lo que se espera. La sustentabilidad del desarrollo en la zona del Maule va a ser la base del crecimiento económico y del empleo para toda la zona del Maule. Por lo tanto, este es un tema de vital importancia en que todos nos tenemos que aunar y espero en el Senado hacer una contribución basada en estos diálogos que estamos acá. Hoy día hemos visto, por ejemplo, en las noticias, ¿no es cierto?, lo que pasa con la laguna del Maule y cómo se aseguran esos derechos. Yo creo que realmente todos tenemos que avanzar en una dirección en que por una parte el agua es un bien nacional, es un bien ciudadano, es un bien de todos nosotros, y por otra parte hayan asignaciones del agua que permitan que todos los sectores se beneficien y también una política fundamental de conservación del agua. Si usted fuera parlamentario en este momento, ¿votaría a favor del proyecto, como está el proyecto de ley del Código de Agua? O sea, yo en la parte de propiedad, yo diría que la propiedad debe tener múltiples propósitos, no solo un propósito, no es solamente mi propiedad, que yo me quedo con el consumo del agua, porque los recursos naturales son de todos nosotros, o sea, no es un tema de eso. Yo estoy en favor también de darle un estatus al agua, me entiende, que sea un estatus social. Ese es uno de los tantos elementos que tiene el código, pero este es el más controversial en la región. Mirando al Maule Sur en relación al desarrollo sostenible, Linares está cercano ya al 10% del desempleo. Siempre claro. Tiene una cifra que es prácticamente más del doble del resto de la región, la provincia de Linares. ¿Cuáles son las fallas estructurales? ¿Hay que esto no pueda superarse y cuáles serían sus propuestas para poder cambiar este rumbo? Sí, mira, me toca un tema muy familiar a mí, porque yo tengo tierra en la misma ecología, la misma zona de secano, la zona de Rulo, y pienso que en primer lugar hay que aumentar la conectividad. El tema de la infraestructura es muy importante de tal manera de valorizar lo que se produce en la zona. Y eso crea más empleo, crea más comercio, crea mucho más ingresos en la zona. Segundo, hay que recuperar las aguas de lluvia. Yo creo que ese es un tema muy importante para poder paliar un poco lo que viene al final del verano, que es el tema de la sequía. Tercero, hay que tener pastos mejorados, de tal manera que la agricultura animal pueda tener mucho mejor rendimiento. Cuarto, habría que tener mejores variedades animales, ¿me entiende?, tanto de caprinos como ovinos, ¿me entiende?, que permitan que la zona esté en un equilibrio ecológico. Quinto, hay que crear pymes que aumenten la capacidad de ingreso de la unidad familiar, porque la unidad familiar tenemos que mantenerla. Tenemos que crear, ¿no es cierto?, polos de desarrollo,
tomar zonas, particularmente en la parte de las zonas rezagadas del sur, tomar ciertos polos de desarrollo que permitan que todo el mundo vaya en esa dirección. Por ejemplo, en Chile hay muy pocas maneras de mecanizar las zonas de secano. Entonces debiéramos traer maquinarias de secano que nos permitan mantener la productividad del suelo y al mismo tiempo que sean una unidad de maquinarias que sea rentable para la unidad familiar. Hoy día es muy difícil eso y realmente yo creo que eso sería un gran ajuste para mantener la familia agrícola en la agricultura y crear empleo a través de la agricultura. Y finalmente todo lo que tenga que ver con la infraestructura de comercio. Valorizar, porque ese es un tema muy difícil para el agricultor de secano, porque no produce tanto y por lo tanto los costos de comercialización son muy grandes y si yo fuera senador estaría muy pendiente y muy envuelto a través de esto junto a las asociaciones de riego, junto a las asociaciones de agua potable, junto a las asociaciones que tienen que ver con el ámbito semi-rural o semi-urbano. Alfredo, este diagnóstico ya es un tema de consenso por parte de las autoridades, por parte de la gente que vive ahí también en el Maule Sur. Pero cuando la gente que va a votar escucha esto, porque en el fondo son promesas de campaña, ¿cómo confiar en algo cuando ya que el cambio sea efectivo? Porque el diagnóstico ya está más o menos asumido por todos, pero ¿cómo llevarlo a la práctica esto? En primer lugar, yo te diría que esta no es una promesa de campaña. Yo no he venido aquí a la televisión a hacer promesa de campaña. Digamos, pero tiene un mal sentido. Sí, tiene un mal sentido, pero yo no he estado, no tengo carrera política, yo estoy al servicio de la comunidad. Yo soy un ciudadano que quiere que el Maule lo empodere en el Senado para poder hacer cosas juntos y poder servir a la comunidad en todos sus niveles, desde los más desarrollados a los que tienen más problemas de desarrollo, incluyendo los pescadores artesanales también eso. En primer lugar, yo creo que habría que hacer un plan de fortalecimiento muy fundamental a nivel municipal, de tal manera de que no sea simplemente una municipalidad de tipo servicio asistencial, sino que una municipalidad que también tenga un perímetro de desarrollo. Yo eso lo he hecho en donde he vivido, en donde no solo se da este servicio, sino que también se orientan las inversiones a aumentar la productividad, como pueden ser pozos de agua, como pueden ser invernaderos. Por ejemplo, yo haría cientos y cientos de invernaderos de tal manera de producir invierno y verano, tener seguridad alimentaria. El tema de los viveros, por ejemplo, con árboles nativos. O sea, empoderar las organizaciones locales que permitan ese desarrollo. Segundo, pelear por la región en términos del presupuesto nacional, porque aquí son temas de dinero muy importantes, como son, ¿no es cierto?, la asignación de los recursos que vienen a la zona y cómo estos deben de distribuirse en la zona para favorecer a los lugares de menores ingresos. Y tercero, las políticas económicas, porque uno en el Senado no solo está en el Maule, está en las políticas económicas. Por ejemplo, hoy día está bajando el precio del dólar. Eso es un golpe muy grande para muchas comunidades que tienen como base la exportación de sus productos. Por lo tanto, habría que reclamar una baja, por ejemplo, en la tasa monetaria del Banco Central, que permita una estabilidad con el dólar para hacer eso. O sea, tenemos la parte monetaria, tenemos la parte política y el empoderamiento ciudadano y a nivel de organización local. Yo creo que lo más importante para mí es fortalecer a muchos de los municipios porque es el eslabón perdido de la política económica. Alfredo, en relación a lo que usted ha mencionado, el concepto de la economía, del desarrollo sostenible, y llevándolo al conflicto que tuvo el gobierno por el rechazo a la central, a la minera Dominga. También nosotros aquí en la región del Maule hay proyectos que se están conversando, bueno, el proyecto de Achibueno que se ha venido dilatando, pero no se sabe si que en algún momento se pueda reactivar. También lo mencionó la candidata Jimena Rincón por una central que se pueda construir en Molina. ¿Cuál es la visión suya? Primero, ¿cómo se resolvió este tema dentro del gobierno sobre Dominga y cómo puede esto desarrollarse en la región del Maule con las centrales que puedan construirse acá? Yo creo que tu pregunta es clave, porque no solo estamos hablando del tema del agua o de la tierra, estamos hablando de la minería. Por ejemplo, este es un caso que todo el pueblo del Maule debiera pronunciarse frente a esta expansión minera en un lugar que sabemos cómo funciona la minería. La minería tiene un consumo de agua extraordinario. La minería consume mucha agua y lo que acabamos de hacer, tu primera pregunta era el tema del agua, o sea, ¿cómo compatibilizamos esto? Segundo, la minería produce mucho desperdicio, la minería destruye mucho y deja atrás, ¿no es cierto?, relaves y todo eso. O sea, no es tan solo el tema del norte de Dominga, sí, sino que también tiene que ver con la agricultura y con la minería. Yo creo que el país tiene que tomar una decisión fundamental y yo creo que el Maule más que nadie en el país, por la manera que la agricultura es en el Maule, por la manera que usamos los recursos. ¿Cuál es la valorización que le damos al recurso natural? Yo diría el recurso natural ya no es paisaje solamente, no es
simplemente tener asignado un orden del territorio que falta en el Maule. Hay que ordenar el territorio, no solo intervenirlo y tener una economía extractiva, sacamos, pero no ponemos nada detrás. Yo creo que es fundamental para los agricultores, yo creo que es fundamental para los que producen de los recursos naturales, que los recursos naturales sean manejados de la mejor manera posible. Los recursos naturales son un bien de capital, no es solo un bien de consumo. Y por eso que yo he propuesto, entre otras cosas, tener un plan regional de manejo de cuencas de tal manera de lograr estos balances entre este tipo de proyectos y lo que se puede hacer. Yo estoy en favor, como todo el público lo sabe, que me está viendo en la televisión, yo fui candidato a presidente por el Partido Ecologista Verde y mi tema es la sustentabilidad del desarrollo con una ciudadanía empoderada. Por lo tanto, yo diría que nosotros, aquí en la región, tenemos que valorar nosotros mismos estos recursos como bien de capital, porque eso ayuda más a la gente pobre que a nadie. El pobre, cuando se disminuyen los recursos a través del cambio climático, el déficit hídrico, la erosión de los suelos, el pobre es el que más sufre con eso. Si uno va al campo, y yo he estado aquí en muchos lugares en el Maule, y tú le preguntas a la gente pobre, ¿cuál es tu acervo de capital? ¿Cuál es tu capital? Es mi noria, es mi invernadero, es mi árbol frutal, es mi suelo, ¿me entiendes? Por lo tanto, este es un tema muy, muy importante que tú enfatizas, y yo creo que hoy llegó el momento en que este balance entre medio ambiente y crecimiento tiene que lograrse, y hay maneras económicas de lograrlo, con políticas económicas, pero también hay maneras sociales, con la participación tuya, la participación de tu familia, la participación de toda la gente que tiene un interés en esos recursos. ¿Cómo aportará la región del Maule a la matriz energética del país? ¿Usted cómo resolvería estos problemas si tiene que influenciarlo políticamente? Yo creo que conozco ese tema bastante bien, porque resulta que el Maule también necesita su propia energía. No es solo hacer del Maule una fuente energética para todo el país. Por ejemplo, yo tengo mucho conocimiento por relaciones de familia acá en lo que es post cosecha, es decir, los frigoríficos, las cámaras de frío, la comercialización. El uso energético que existe en este tipo de infraestructura es inmenso, ¿me entiendes? Un gran frigorífico puede consumir más que un pueblo para 5.000, 6.000 personas. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuevas metodologías, nuevas tecnologías que nos permitan, ¿no es cierto?, disminuir, ahorrar energía. En tanto, la pregunta es, si el Maule debería ser una fuente energética para el país, yo creo que todas las provincias, todas las regiones debieran ser fuente energética para el país. Pero hay que tener cuidado de que el Maule no se transforme en una periferia energética para nutrir a Santiago, por ejemplo. O sea, eso sería, yo te diría, algo que desincroniza, porque la energía utiliza agua que tiene múltiples usos, no solo el uso energético, y además eso mete en obras de infraestructura que desvalorizan muchos de los valores que tiene el medio ambiente para toda la gente que se va a bañar en los ríos, la gente que el único lugar de recreación es la naturaleza. Por lo tanto, yo no me pondría como la gran meta, ¿me entiendes?, ser la fuente energética del país, seguir extrayéndola al Maule. Yo creo que llegó el momento en que hay que entregarla al Maule para que el Maule pueda subsistir. La tasa de crecimiento del Maule hoy, de menos de 5% de PIB, está dándonos una luz roja tremenda de preguntarnos nosotros como Maule cuál es el próximo paso del Maule, para dónde va esta economía que ha venido por mucho tiempo muy exitosa. Y aquí van a haber 3 o 4 cosas que van a apretar el cordón de zapato en el Maule. Primero, las deudas. Esta es una de las zonas más endeudadas del país, que crea estrés, crea problemas no solo de financieros, también problemas emocionales. ¿Me entiendes? Hay que ver cómo el Maule se va a seguir endeudando, hasta dónde llega el límite del endeudamiento. Segundo, el precio del dólar, la macroeconomía. Tercero, el tema del agua y los suelos. La agricultura frutícola es una agricultura que está en el margen. Ya no hay tanta expansión, no hay recursos expansivos. Y en ese mundo intensivo, lo mejor para los empresarios es juntarnos, es discutir el tema y cómo lograr el manejo de estos recursos. Por lo tanto, no es simplemente decir, mira, aquí vamos a hacer una zona minera, aquí vamos a hacer una zona energética. Esa es una mala política, esa es una mala manera de presentarle al Maule las soluciones que necesita, tanto para el área rica como el área pobre, las zonas desarrolladas, las zonas rezagadas. Yo creo que el Maule tiene una oportunidad única de cambiar, de pegar un golpe de timón e ir en una dirección que no solo sigamos beneficiando la economía del Maule, sino que también tengamos la responsabilidad de beneficiar tus nietos, tus bisnietos y
y que tengamos una sociedad armónica. Estar en desarmonía en el Maule con los recursos naturales es simplemente un suicidio económico, como un suicidio social. Alfredo, saliendo un poco aquí de la región del Maule, de su candidatura, ¿cuál es su proyecto político? ¿Dónde continúa esto? Si, pensando en un escenario negativo, si usted no es electo, ¿dónde continúa su fuerza? ¿Dónde la va a inyectar? Quiero ser bastante categórico en esto. Yo no tengo carrera política. Yo no estoy buscando una carrera política. Yo quiero ser un ciudadano empoderado para resolver y servir a la ciudadanía. Si yo mañana tengo que quedarme en mi comunidad y servir, me quedo en mi comunidad a servir. Si el país dice, mira, queremos que siga sirviendo en el Maule, yo lo hago, yo no necesito ningún otro incentivo para seguir en el Maule. Yo he estado viniendo al Maule durante los últimos 4 años periódicamente. Yo le he entregado a muchas escuelas del Maule el libro que yo escribí sobre ecología y medio ambiente para niños, gratuitamente. Por lo tanto, yo no estoy en esa carrera política. Fíjate que no saliste senador y se murió tu carrera. Yo no tengo carrera, yo estoy al servicio. ¿Seguirá siendo parte del Frente Amplio? ¿Seguirá siendo candidato? Yo soy independiente, soy candidato independiente del Frente Amplio. Dentro del cupo del Frente Amplio. Claro, dentro del cupo del Frente Amplio, el partido, estoy yendo con Natalie Rojas y con Iván Morán en esta carrera. Estoy diciendo de que la política da espacios para ofrecer tu manera de ser, tu visión sobre los temas, y creo que la senaduría en el Maule es parte de eso. Pero si mañana me llaman y yo tengo que venir acá a ofrecer servicio a la comunidad gratuitamente, también lo voy a hacer. O sea, la política es importante y por eso estoy en la política. Primero porque la política determina el espacio público, determina la administración de los que nos pertenece a todos. Por lo tanto, me gustaría que una visión sustentable con una ciudadanía empoderada sea parte de este debate en un Senado que viene a discutir la nueva Constitución, ¿no es cierto?, el tema de las pensiones. En fin, en este próximo Senado hay muchos temas que tienen importancia para el Maule. Por ejemplo, yo acá en las ciudades, el transporte público, por ejemplo, debería ser totalmente gratuito para la tercera edad. ¿No es cierto? Son temas que hay que discutir tanto a nivel nacional como a nivel local. La asignación de recursos del Estado, las soluciones que queremos darle al Maule. El Maule tiene cultura, tiene sociedad, tiene un tejido social inmensamente rico y por lo tanto yo no me encandilo, digamos, si gano o no gano, yo voy a ganar. Eso estoy absolutamente convencido, porque la gente que nos está mirando está buscando otro camino. Tenemos que sembremos un nuevo camino. Y eso no significa que lo del pasado esté todo mal, no, esa no es la crítica. La crítica es decirle a la gente que está en las áreas productivas, mira, este es tu momento histórico para poder seguir aumentando tu productividad, tu competitividad, para poder equiparar, ¿no es cierto?, la riqueza hay que estas soluciones, pero también hay otras. Y yo quiero que el Maule vea la posibilidad de ir buscando, ir sembrando un nuevo camino. Alfredo Sfer, candidato al Senado por la región del Maule, muchas gracias por haber estado aquí en M Noticias Tarde. Muchas gracias por tu entrevista y espero que nos veamos pronto. Así es, nosotros continuamos con una síntesis informativa.